Día 18 del encierro. A las 6 de la tarde nos despertó mi madre. Ya nos habíamos acostumbrado a dormir con las cortinas abiertas y el sol iluminando toda la recámara. Antes de que mi madre nos encerrara en la casa, yo no me creía capaz de conciliar el sueño sin las comodidades de mi habitación. Oscuridad total cuando se cerraban las cortinas, las luces bien apagadas y ni un solo rayo de luz entrando por debajo de la puerta. En el día 18 ya también nos habíamos acostumbrado a estar despiertos toda la noche y a dormir de día. Era un martes o un viernes, ya no sabía en qué día vivíamos. Mi madre nos levantó y nos dijo que tenía una sorpresa. Para ese momento, los tres dormíamos en la misma recámara, mi hermano en el suelo y mi madre y yo compartíamos la cama. Abrimos los ojos y la vimos enfundada en un precioso vestido, más que adecuado para salir a una fiesta, para pasear de noche por las calles, celebrando. La cosa es que no íbamos a salir de casa. Mi madre nos levantó para que nos metiéramos a bañar. Había organizado una cena. Quería que nos pusiéramos nuestros mejores atuendos para bajar al comedor y celebrar. No había ninguna fecha importante. Una vez más quise averiguar cuánto tiempo estaríamos atrapados los tres en esa casa, perdiendo la cordura. Le pregunté a mi madre, pero como siempre, evadió el tema. No era el cumpleaños de ninguno de nosotros, pero todos bajaríamos a comer pastel, a tomar leche con chocolate, a tener una cena como las que teníamos cuando estábamos todos juntos. Cuando me vino ese pensamiento a la mente, recordé, era el aniversario luctuoso de mi padre. Estaba marcado en un calendario en alguna parte de la casa, el día en que murió mi padre. Mi hermano entró primero a la regadera. Yo lo estaba esperando afuera. Lo escuché gritarle a los cuatro vientos lo mucho que odiaba el agua fría. En el día 12 se nos descompuso el calentador. Afortunadamente eran los últimos días de la primavera y por las tuberías de la casa circulaba un agua fría que no estaba del todo fría. Mi hermano salió e inmediatamente entré a la regadera. No estuve más de 10 minutos y en todo ese tiempo no pude dejar de pensar en las largas duchas con agua caliente que solía tomar cuando teníamos una vida normal. Al salir del baño ya no encontré a mi hermano en la recámara. Lo escuché martillando una tabla en uno de los escalones del inicio de las escaleras. En la cama de mi madre había un vestido que ella me había escogido para la cena. Mientras terminaba de arreglarme, escuché varias veces que mi madre me gritaba desde la sala. En el comedor y la cocina se enfriaba la comida. Pero en una de esas, mi madre nos pidió a gritos que nos apresuráramos, porque mi padre nos estaba esperando abajo. Sentí cosquillas en la espalda. Aún necesitaba ayuda para terminar de subir el cierre trasero del vestido. Con malsana curiosidad, mi hermano y yo bajamos juntos la escalera. Encontramos a mi madre hablando sola, mirando hacia un asiento vacío. Se reía, apoyaba sus manos en sus rodillas, se acercaba al otro sillón como si no pudiera escuchar bien lo que alguien le estaba diciendo. Cuando nos vio aparecer en la sala, inmediatamente se levantó. Se dirigió a la cocina y trajo a la mesa la comida. Sacó el pastel del refrigerador. Puso una jarra caliente sobre una rejilla para no quemar la superficie. Llevó un par de charolas que sacó del horno, con platillos que ella se había puesto a cocinar mientras dormíamos. El sol se empezaba a ocultar.
Nos sentamos a la mesa y mi madre retiró las tapas de las cacerolas. Inmediatamente, un pútrido olor se esparció por el comedor. La comida en las charolas estaba echada a perder. No era algo ligero, los alimentos estaban cubiertos por una asquerosa capa brillante y transparente, con manchas verdes y grises. El caldillo tenía grandes burbujas que se reventaban exhalando un pestilente hedor. El pastel estaba igual, aguado y podrido. La leche caliente en la jarra tenía grandes grumos y un olor más que agrio. No tenía sentido seguir revisando el resto de los platillos. Todo se había echado a perder en cuestión de minutos. En la cocina justo se había reventado una botella de vino. Mi madre se llevó una mano al pecho y la otra al frente. Se veía muy asustada por lo que estaba sucediendo. Mi hermano tapó las cacerolas, las fue llevando una por una de vuelta a la cocina. En su tercer viaje, justo un poco antes de entrar a la cocina, con un pie sobre el umbral de la entrada, lo vi quedarse inmóvil. Nunca había visto su rostro tan asustado. Se mordía los labios para no gritar. Estaba intentando calmarse, respiraba profundo, pero no dejaba de mirar hacia una parte en la cocina que estaba oculta para nosotras desde el comedor. Lo que vio ahí no fue poca cosa. Yo me hubiera desmayado al presenciar de primera mano esa fantasmagórica escena. Mientras él veía, nosotros oíamos que se abría la puerta del horno. Sus goznes rechinaban espantosamente. No se estaba abriendo solo. Ahí había alguien, un hombre metido en el horno. Cuando se terminó de abrir la puerta, esa cara, desde el oscuro interior, miró a mi hermano. Entonces, haciendo una insólita contorsión, salió y puso ambos pies en el piso de la cocina. Luego salió corriendo. Esquivó a mi hermano y como una oscura sombra, atravesó un pequeño corredor y subió las escaleras a prisa. Nos quedamos impactados, sin aliento, asustados y con ganas de gritar o echarnos a llorar. Mi madre estaba seria e impasible, pero en un momento me dijo: «No te asustes, es tu tío Ernesto». Te habla Conejo Negro. Esta historia en un momento formará parte de una serie de relatos basados en secretos familiares. En este momento te pido que hagas memoria. Todas las familias los tienen. Los hechos en los que está basado este relato son reales, obtenidos por un amigo quien recuerda en la secundaria haber escuchado de voz de quien narra esta escalofriante experiencia. Con esto dicho, no perdamos más el tiempo y que venga la oscuridad. Primer día de encierro. Mi madre nos sorprendió a las 9 de la noche. Tenía todas las luces encendidas, todas las de la casa, hasta las que no estábamos ocupando, como en el estudio, en la azotea, en el despacho de mi padre. En aquel entonces, la programación de la televisión no llegaba más allá de la medianoche. Para que no nos aburriéramos, mi madre puso una caja frente a nosotros. La abrió y la vació completa sobre el frío suelo de la sala. Nos dijo que escogiéramos algo para poner en la videocasetera, porque estaríamos despiertos toda la noche.
Mi hermano miró a mi madre incrédulo, tomó su mochila y se dirigió a la escalera. Lo vimos alejarse, caminar por el corredor y subir los escalones. Mi madre se veía furiosa, no dijo nada y solo siguió a Carlos con la mirada. Parecía que sabía que algo iba a suceder. En un momento, Carlos se detuvo. Estaba en los últimos escalones, casi por llegar a la planta alta. Algo lo hizo retroceder y volvió a la sala. Se arrepintió y fue él quien escogió la cinta con la que inauguraríamos nuestra primera noche despiertos. No lo sabíamos, pero estaríamos 3 semanas encerrados en esa casa. Solo los 3, mi madre, mi hermano y yo, durmiendo de día y viviendo de noche. Día 3 de encierro. Las cortinas se abrían de día y se cerraban de noche. En el día, por las ventanas tenía que entrar toda la luz posible. Por la noche, la luz artificial de las lámparas, de las velas y de los focos en casa no debía desperdiciarse al salir por la ventana. Era tan solo el tercer día y nosotros no habíamos podido acostumbrarnos a dormir con tanta luz, justo en las horas en las que el sol lanza sus rayos más brillantes. Para ese día teníamos muy poca idea de lo que estaba pasando. Lo peor es que sí estaba pasando algo. Desafortunadamente no era el momento para enterarnos de qué se trataba. Nos dimos cuenta de que mi madre se asomaba mucho por la ventana. Poco antes de que oscureciera, ella estaba atenta, como si tuviera un horario estricto para abrir y cerrar las cortinas. En ese tercer día, supimos que mi madre nos estaba cuidando de alguien que acechaba los alrededores de la casa. Era un hombre con una gabardina. Mi madre nos prohibió que nos asomáramos por las ventanas de noche, pero no siempre estaba cerca para asegurarse de que no lo hiciéramos. Y pues, como te has de imaginar, esperamos a que se distrajera un poco para fisgonear el exterior de nuestra vivienda, asomándonos por entre las cortinas. Y sí, vimos a ese hombre mirando hacia nuestra ventana. Me aterrorizó demasiado la idea de estar siendo vigilada, observada a ciegas, porque mientras las cortinas permanecieran cerradas, yo no sabía en lo absoluto el paradero de aquel hombre que simplemente no se iba. Abrieras las cortinas que abrieras, te asomaras por la ventana que fuera, él seguía ahí. A las 11 de la noche tocaron la puerta. Mi madre caminó asustada hacia la entrada, se asomó por la mirilla y seguro que vio algo. No nos dijo qué fue lo que vio, pero al instante comenzó a revisar cada espacio de la casa. Alguien seguía golpeando la puerta, pero en vez de abrir, mi madre apresuradamente se puso a revisar cada pieza. Sobre todo estaba buscando asegurarse de que todas y cada una de las cortinas estuviera cerrada. No todas lo estaban. En la planta alta, el despacho de mi padre tenía las cortinas abiertas de par en par. La luz que venía de su interior iluminó un poco el patio, iluminó también el rostro de aquel hombre que nos acechaba desde las penumbras. Mi madre cerró la cortina e inmediatamente dejaron de tocar la puerta. Bajó asustada, pero también molesta, sin aliento. Nos cuestionó sobre quién había abierto las cortinas. No pudo haber sido mi hermano, ni él ni yo teníamos acceso al despacho. Mi madre habría cometido un error o las cortinas se habrían abierto solas. Lo evidente era que ella, en su desesperación, sentía la necesidad de encontrar un culpable. Como nadie confesó, nos castigó a los dos. Nos obligó a sentarnos frente a la televisión,
colocó en la videocasetera una película muy vieja, en blanco y negro. Nos dejó en la sala, nos dijo que esa era la película favorita del tío Ernesto. Ella estaría en la cocina haciendo la comida para la medianoche. Constantemente estaría revisando que ninguno de nosotros se quedara dormido, como lo había hecho los días anteriores. Poco a poco nos estábamos acostumbrando a pasar las noches despiertos. Si tu tío está de buenas, bajará a ver la tele, dijo mi madre y luego se echó a reír. Pensábamos que era una broma, pero Ernesto sí bajó. Día 4 del encierro. Nunca conocimos a Ernesto, de hecho hasta ese día lo habíamos escuchado mencionar tan solo un par de veces anteriormente. Vivía en esa casa y era mucho mayor que mi madre, y aunque no es evidente para quien escucha esta historia, nosotros sabíamos que él estaba muerto. Lo que no sabíamos era que ese encierro tenía que ver todo con él. Lo descubrimos el día 19. Día 18 del encierro. Faltaba un poco para la medianoche. Ya te había contado que en el día 18 mi madre nos organizó una cena donde todo resultó estar echado a perder. El macabro espectáculo que presenciamos, primero en el comedor y luego en la cocina, no tenía sentido para nosotros en lo absoluto. Vimos salir a un hombre de la cocina, más que una proyección fantasmal o una aparición, se veía como una sombra, un oscuro destello, algo tan fugaz y con tan poca energía que se extinguió al final de las escaleras. Mi madre subió corriendo tras de él, lo siguió hasta el último escalón, que fue donde ella se detuvo. Miró el pedazo de madera donde estaba parada. Era un escalón que mi hermano había arreglado. Colocó un trozo de tablón más delgado que el que estaría sustituyendo. Un pedazo de madera podrido que en esos días se había empezado a deteriorar hasta que se le hizo un agujero en el que fácilmente podría tropezar alguno de nosotros y luego rodar por las escaleras hasta el recibidor. Mi madre no pudo caminar más allá de ese escalón. Algo la detuvo en seco. Regresó a la sala y nos puso a vaciar el refrigerador. Toda la comida en la cocina estaba echada a perder. Los cartones de leche estaban inflados, a punto de reventar. Las frutas quedaron negras, pulsaban, de su interior salían decenas de gusanos. La carne cambió de color, estaba morada, pero también verde. Todo apestaba en la planta baja. Cuando terminamos, mi madre limpió la mesa, nos sirvió un vaso de agua a cada quien y por esa noche nada más nos cayó en el estómago. Habría sido una madrugada muy larga, de no ser por lo que nos contó mi madre. Día 19 del encierro. Mi padre murió cuando éramos pequeños, eso lo recordamos bien. Mi hermano tiene recuerdos más vívidos, pues él estaba mucho más grande que yo cuando sucedió. Solamente que ni él ni yo sabíamos que el tío Ernesto también vivía en esta casa. O más bien, no lo recordábamos. Él mató a mi padre. Sí, aún recuerdo el impacto que me provocó oír eso. En ese instante algo tronó en la planta alta. Mi madre no le puso atención, la plática nos tenía nerviosos y los ruidos arriba aún más. Mi madre entonces dijo que nosotros estábamos presentes cuando sucedió. En ese instante volvieron a mi memoria recuerdos que yo había convertido en sueños, o en este caso, en pesadillas. Por eso es que en mi memoria la sangre bajaba por las escaleras, por eso el escalón roto.
A partir de entonces, todo cobró sentido. Lo único que hacía falta por saber era por qué estábamos encerrados en esa casa. Día 22 del encierro. Mi madre se levantaba siempre mucho antes que nosotros. No estoy segura de que ella pudiera dormir con tanta luz. Y en esas 3 semanas que permanecimos sin salir de casa, jamás la vi dormir. Siempre nos íbamos nosotros a la cama primero. Ella entonces nos dejaba recostados y bajaba a lavar los trastes de la cena. Sí, cenábamos a las 6 de la mañana, con el sol despuntando el alba. Ese día, al abrir los ojos, encontramos el sol ocultándose en el horizonte. No habíamos notado que hacían falta las cortinas. Lo sabríamos tan pronto descendiera la oscuridad de la noche. Mi madre las quitó, pero no nos dijo. Dejó que el pánico se apoderara de nosotros. Habíamos estado tantos días encerrados que todo lo que sufría en silencio mi madre, todos sus miedos, frustraciones y enojos se habían instalado en nuestras mentes. Cuando vimos que no había manera de tapar las ventanas, empezamos a sentir falta de aire, miedo, terror. Pero sobre todo, estábamos temerosos de encontrar por la ventana al hombre de la gabardina, quien sistemáticamente había aparecido en todos y cada uno de los días anteriores. Tal vez solo con la sensación que provoca la presencia de una persona que te vigila desde un escondite, desde la oscuridad. Mi madre nos llamó a desayunar. Al bajar encontramos la puerta de entrada abierta. Se habría acabado el encierro. Mi madre lo negó con la cabeza. Ella estaba invitando a mi padre a pasar a la casa. Apagó las luces del comedor y la cocina. La escalera resplandecía, los escalones mostraban sus siluetas. La lámpara que colgaba del techo iluminaba mejor el inicio de la escalera. Aún había un poco de claridad en las calles, pero en cuestión de minutos se terminó. Entonces todo se oscureció. Mientras tanto, no habíamos probado bocado. Siguiendo a mi madre, todos nos quedamos mirando hacia la puerta de entrada, la cual estaba abierta por completo. En un momento, escuchamos pasos y luego vimos aparecer una sombra. El hombre de la gabardina caminó hasta la entrada, pero se detuvo en el umbral. No se veía su cara, ni siquiera podía, basándome únicamente en la silueta, asegurar de que se trataba de mi padre. Él no usaba gabardinas. Entonces me cayó el 20. Siempre al entrar, se quitaba su gabardina y la colocaba en el respaldo de una de las sillas del comedor. Ese sí era mi padre. En ese momento sentí que el aire se torció y se hizo menos, dando paso a una gélida corriente de aire que habitó la casa entera. El hombre en el umbral había desaparecido. Entró a la casa, probablemente lo hizo. Entre las penumbras, mi madre se levantó de su silla y caminó hacia la escalera. Subió y permaneció un rato en silencio. 20 minutos, tal vez una hora. El encierro había arruinado nuestra percepción del tiempo. Cuando bajó, venía llorando. Traía en las manos una caja. En la caja había documentos. Todos eran papeles valiosos, actas, contratos. Cada uno de esos documentos tenía un valor en moneda. Los puso en la mesa, encendió las luces y nos dijo que podíamos salir a la calle. Nosotros, después de tanto tiempo, ya no sabíamos que necesitábamos del exterior. En su lugar, simplemente nos fuimos a la cama
Intentamos dormir, pero estábamos bien descansados. Tuvieron que pasar varios días antes de que nos acostumbráramos a volver a dormir de noche. También pasaron unos días antes de que retomáramos nuestra vida como la habíamos dejado. La escuela, los amigos, la vida social que no se quedó en pausa mientras estuvimos recluidos. Mi tío había escondido esos documentos pertenecientes a mi padre y con un gran valor. Mi madre, desde que mi padre murió, dormía poco y en esas noches que pasaba en vela, se dio cuenta de que mi tío seguía recorriendo los pasillos de la casa. Siempre de noche, siempre que había oscuridad. Mi madre lo seguía, buscaba los pequeños ruidos, sus súbitas apariciones que solo podía ver de reojo. Una espiritista le dijo a mi madre que mi tío no podía descansar porque su alma, atrapada en la casa, aún estaba cuidando algo valioso. También le dijo que podría encontrar dónde estaba el escondite si le quitaba esos momentos en la noche en que el espectro de su cuñado tenía carta libre para habitar los espacios. ¿Cómo lo logró mi madre? Habitando la casa al mismo tiempo que él, arrebatándole los espacios tranquilos y silenciosos, viviendo de noche. Por eso nos tenía encerrados. En algún momento, el fantasma de mi tío se cansaría de estar escondido en alguna parte de la casa. Por eso, siempre nos tenían con las luces encendidas. Toda familia tiene oscuros secretos. Algunas familias tardan más en revelarlos, pero de alguna manera, sea en una oscura noche o recibiendo una extraña confesión, tarde o temprano sale el secreto a la luz. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes una próxima entrega de estos aterradores secretos familiares. Antes de que te vayas, pongo a tu disposición todas las listas de reproducción creadas para acomodar los relatos de este canal. Disfruta tu noche acompañada o acompañado de terroríficas experiencias de horror. Nos escuchamos en breves instantes. Alguien te observa en la oscuridad.